Ada Lovelace, una mujer adelantada a su época, fue capaz de desarrollar el primer algoritmo con capacidad para ser procesado por ese aparato, aunque nunca pudo probarlo. Joseph Gavalda. Acompáñanos en la aventura para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 52 de este podcast, un capítulo donde regresamos a hablar de mujeres de la historia, esta vez de Hipatia de Alejandría y Ada Lovelace. Yo soy Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como épocas.épicas.podcast y que ya en YouTube nos estamos poniendo más al día con los videos, así que si son más visuales, pues también recuerden que pueden pasarse por ahí a escucharnos y ver con imágenes y darnos su like y compartir y todo lo que pueden hacer por nosotros. Así que vamos a comenzar. Este capítulo quisimos hacerlo de estas dos mujeres porque de Hipatia no encontramos mucho y de Ada Lovelace tampoco hay mucho. Entonces, pues para hacer un solo capítulo con ellas dos. Ahora sí empezando. Hipatia nació entre el 350 al 370 después de Cristo, no se sabe bien la fecha exacta, y murió en el año 415 después de Cristo. Fue una filósofa, astrónoma y matemática que vivió en Alejandría, Egipto. Y bueno, esto fue cuando el Imperio Romano de Oriente estaba ahí en Egipto. Ella fue una pensadora y filósofa muy reconocida ahí de su tiempo, y su predecesora fue una llamada Padrosión, que también era otra matemática de allí, que a diferencia de Hipatia, de esta otra mujer sí se tiene más documentado todo lo que hizo. Ahora, Hipatia fue reconocida en su propia vida como una gran maestra, una sabia consejera. Se sabe que escribió con un comentario sobre la obra Aritmética de 13 volúmenes de Diofanto, habiendo solo interpolado el texto original de Diofanto. También existe otro comentario sobre el Tratado de Apolonio de Perge, sobre secciones cónicas, que no ha sobrevivido por desgracia. Muchos eruditos modernos también creen que Hipatia pudo haber editado el texto sobreviviente del Almagest de Ptolomeo, un texto basado en el título del comentario de su padre Teón sobre el libro tercero del Almagest. O sea, solo se tienen ideas de lo que hizo, pero no hay mucho que se haya podido conservar. Además que recuerden todo lo que estuvo pasando en Alejandría. Y bueno, también el hecho de que para empezar la mandaron matar. Después van a saber por qué y cómo. Entonces seguramente tampoco querían que quedara nada de ella en la historia. Así es como ella también construyó distintos instrumentos como astrolabios, que es un antiguo instrumento que obviamente astronómico, que permitía determinar la posición y altura de las estrellas en el firmamento. También construyó hidrómetros, y estos son instrumentos de laboratorio que sirven para medir la densidad o gravedad específica de un líquido. Cabe destacar que ella no los inventó, solo se sabe que supo construir de este tipo de instrumentos. Ella era pagana, como dirían los cristianos, pero aún así enseñó a personas de cualquier tipo de religión, y de hecho se dice que también era muy querida por personas de distintas creencias. Así es que enseñó a muchos estudiantes como Cinesio, que fue el futuro obispo de Ptolemaís, y se sabe que también tuvo gran influencia en la política y en las personas de alto rango en Alejandría. Ahora, es difícil saber a ciencia cierta cuáles fueron todos sus logros, ya que Alejandría empezó a sufrir un lento declive desde que Julio César la conquistó en el año 48 a.C. e incendió accidentalmente la biblioteca. Nótense las comillas cuando digo accidentalmente. Curiosamente traían muchas antorchas y todas se les caían en el mismo lugar. Aunque esta luego fue reconstruida, otras tantas guerras civiles destruyeron gran parte de los contenidos de la misma. Los últimos rollos probablemente desaparecieron junto con el museo en el año 391 después de Cristo, cuando el arzobispo Teófilo más bien, destruyó todos los templos paganos por orden del emperador romano. Sí, era en este tiempo donde los romanos se querían hacer cristianos, entonces ya se querían deshacer de todas las cosas que le recortaran su
pasado obviamente no cristiano, ya Pues saben, ¿no? miren, no es por ser gacho ni es por tirarle al catolicismo, pero la verdad es que cuando el Imperio Romano se volvió católico fue cuando el Imperio Romano empezó a ir al carajo. Pues ahí está la cosa, ¿no? Este cambio abrupto pues también fue en declive. Digo, de todas maneras en algún momento tenían que caer como todos los imperios, pero como suele pasar, ¿no? Los cambios de ideología o una de dos, te hacen superarte y ser mejor y cambiar a otra cosa, o te hacen ir para abajo. Eso dice la historia. En el caso del Imperio Romano se dividió en dos partes. Una parte se le están comiendo los bárbaros y la otra al final fue lo poco que quedó del llamado Imperio Romano fue absorbido por los turcos, así que no les fue muy bien que digamos tampoco. Así que todo se derrumbó, como dice la canción. Pinches romanos morados. Y continuando, ya se sabe que el último miembro del museo fue el señor Teón, que era el padre de Hipatia, y del que se encuentra más porque ya saben, las mujeres no importan en la historia. Muchos académicos trataron de hacer lo mismo que este señor, que se dedicaba a preservar y a proteger todo lo que quedaba de conocimiento y obviamente también la divulgación. Y Hipatia pues siguió los pasos de su padre. Era un trabajo tan importante que se convirtió, así es como se convirtió más bien, en una matemática muy reconocida tanto de su época como para el mundo entero, ¿no? A final de cuentas es de la más antigua que se tiene ahí algunos datos, aunque no completos, porque recuerden, antes las mujeres no podían estudiar. Así que hacia el final de su vida, Hipatia aconsejó al señor Orestes, que era el prefecto romano en Alejandría, que se encontraba en una disputa con Cirilo, que era el obispo de Alejandría, y así es como estas personas dijeron y difundieron rumores sobre ella y la acusaban de impedir que se lograra una conciliación entre estos dos tipos. Y para 1415 en marzo 415. Sí, 415 después de Cristo, perdón. Fue asesinada por una turba de cristianos encabezadas por Pedro el Lector, le llaman así. Ya saben, en esos tiempos, si eras un don nadie, no tenías apellido. Te llamaban a lo que te dedicabas. Ahora, para Cirilo, la influencia de Hipatia entre los altos cargos de la política imperial y municipal representaba una amenaza, ya que ya saben cómo iba una mujer tener sin ningún poder en la política. Y una mujer que sabía obviamente más que él sobre ciencia y astronomía. Bueno, este mismo Cirilo envidiaba el prestigio social que gozaba entre las capas sociales de las altas de Alejandría. Por ello decidió iniciar una campaña de difamación contra ella, representándola como una bruja peligrosa que estaba entregada a la magia negra. Ya saben, era africana, obviamente tenía que ser magia negra. Sí, aunque ella no era negra. Que había embrujado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos, entre los cuales la filósofa creaba ateos también. Decía, oye, ella era pagana, la pueden haber acusado de herejía y decir que está tratando de convertir a la gente a su religión, pero no, dijeron que hacía ateos. O sea, era peor para ellos. Obviamente la difusión de estas falsedades hizo que se creara un mal ambiente entre la gente y llegase a tal extremo que en marzo del mismo año, del 415, sucedió lo que dijimos de estos cristianos. Este grupo de cristianos llegó y pues bueno, la mató de una manera más que pintoresca. Y bueno, más abajo para nosotros, o más bien enseguida hablaremos más de lo que le pasó. Su asesinato obviamente es consecuencia de este conflicto de poderes, y hay que señalar que no era de ideologías, porque como dijimos se llevaba bien con personas de distintas creencias, pues, y también la respetaban. Y bueno, algunos ilustrados, que ya saben, esa época de la ilustración donde salieron varios pensadores y bla bla, como el señor Voltaire, que sí lo han de conocer, o Toland, eran los que decían que había sido una confrontación ideológica y de creencias y no sé qué. Pero pues en el revisionismo histórico, ¿verdad?, se dieron cuenta que no era así. Así es como los asesinos no fueron castigados, ¿no? Porque eso era lo que buscaban los poderosos, que la terminaran matando.
Pero esta fue, por ejemplo, Orestes mismo fue quien pidió que se iniciara una investigación a Roma y ellos no la siguieron posponiendo, dándole largas y nunca se resolvió, y por lo tanto no hubo un culpable, ¿no?, por ese asesinato. El primero, bueno, ya para comentar de lo que pasó, hay un testimonio escrito por Sócrates Escolástico, y no es el Sócrates que tú conoces, era un historiador cristiano coetáneo de Hipatia. Y luego el siguiente que va a mencionar mi hermano es de Juan, el obispo de Niquiú. Ese comentario de él es 2 siglos más tarde de lo sucedido. Bueno, lo que dice Sócrates dice: cayó víctima de las intrigas políticas que en aquella época prevalecían. Como tenía frecuentes entrevistas con Orestes, fue proclamado calumniosamente entre el populacho cristiano, que fue ella quien impidió que Orestes se reconciliara con el obispo Cirilo, algunos de ellos formando parte de una fiera y fanática turba, cuyo líder era un tal Pedro, al que llamaban, como dijimos, el lector. La prendieron de camino a su casa y arrastrándola de su carro, la llevaron a una iglesia llamada Cesáreo, donde la desnudaron completamente y la asesinaron con tejas. Después de desmembrar su cuerpo, porque obviamente no solo pueden matarla, llevaron sus restos a un lugar llamado Cinarón y allí también quemaron sus restos. Este asunto dejó caer el mayor de los aprobios, no solo sobre Cirilo, sino sobre toda la iglesia de Alejandría, y seguramente nada puede haber más lejos del espíritu cristiano que permitir masacres, luchas y hechos de este tipo. Esto sucedió en el mes de marzo durante la Cuaresma, en el 4º año del episcopado de Cirilo, bajo el 10º consulado de Honorio y el 6º de Teodosio. Esto lo escribió en la Historia Eclesiástica, libro 6, capítulo 15. Ya saben, en ese tiempo las formas de contar era quien le preguntaras. Gracias a Dios y la modernidad que nos dan los datos más acertados de cómo se mide el tiempo hoy en día. Ahora vamos a comentar algo de lo que dijo el tal Juan, obispo de Niquiú. Una multitud de creyentes en Dios se levantaron guiados por Pedro el magistrado. Ya ven, aquí le dicen el magistrado, no el lector, pero ya saben. Y procedieron a buscar a la mujer pagana que había engañado a la gente de la ciudad y al prefecto, Orestes, con sus encantamientos. Y cuando descubrieron el lugar donde se encontraba, la fueron a buscar y la hallaron cómodamente sentada. Habiéndola hecho descender, la arrastraron por todo el camino hasta la iglesia mayor, la llamada del Cesareo. Y esto sucedió en los días de Cuaresma. Le arrancaron la ropa, la arrastraron por las calles de la ciudad hasta que le provocaron la muerte. La llevaron a un lugar llamado Cinarón y quemaron su cuerpo. Todo el mundo rodeó al patriarca de Cirilo y aclamaron como el nuevo Teófilo, ya que él había acabado con los últimos restos de la idolatría de la ciudad. O sea, si se fijan, están narrando casi lo mismo, ¿no? Pero lo están interpretando según su pinche gusto. O sea, el primero está diciendo que fue algo que se debe de ver mal, que los cristianos no debieron hacerlo, que no debieron dejarse guiar por las intrigas de este Cirilo, que estaba mal que hubieran permitido, bla bla bla. Pues como alguien decente, ¿verdad? Independientemente de si crees en el monstruo espagueti o si crees en el dios de los 100 brazos. Pero mientras, 200 años después, como suele pasar, ahora están narrando más o menos lo mismo, pero que prácticamente están justificando a los cristianos y ensalzando a Cirilo y diciendo que no, que prácticamente fue culpa de ella y que se hizo justicia. Así se puede interpretar. Entonces, como siempre, depende a quién le pregunte. Es por eso que el medievo le decimos el oscurantismo, porque en lugar de ir para atrás nos fuimos más adelante, nos fuimos más para atrás. Todo ese adelanto social que se hizo en la época de la Grecia antigua y Roma, que no fue mucho, cabe destacar. Parece que todo se fue al carajo, ya que en el medievo se fueron aún más para atrás, con cosas como el Islam y el catolicismo poniendo sus leyes sociales súper rígidas y sentenciando a gente a muerte por no creer en lo que ellos creían. Los islámicos aún lo hacen hoy día, así que tómenselo con un grano de sal. Pero recuerden que, como siempre, aquí no decimos de las creencias, aquí decimos en general de la gente poderosa que utiliza esas creencias
para manipular a la gente y decirles cómo deben de vivir la vida y a que hagan lo que ellos quieran. Aunque también la gente no se salva, porque mucha esa gente prefiere que le digan qué hacer en lugar de crearse su propia opinión. Pues siempre pasa, ¿no? Por eso siguen creándose estas sectas tan extrañas y es esta necesidad para empezar de protección, de guía, prácticamente, que le digan qué hacer muchas personas, pero los humanos somos complicados y por desgracia esa gente más loca que se dedica a manipular a la gente común, como siempre, ¿no? Y bueno, dejando ya hasta aquí el tema de Hipatia, que esto fue todo lo que encontramos en resumen, porque como siempre o repiten la información o se enfocan en otras cosas, entonces nosotros queremos hablar más solo de su vida porque encima de su trabajo no encontramos. Así que Ada Lovelace, esta mujer tenía tanta visión que pudo vislumbrar nuestra modernidad desde el siglo XIX. Y citando, en un artículo publicado en 1843, esta mujer es más allegada a nuestra época, por decirlo así, habló de un mundo en el que máquinas programables serían esenciales para el progreso de la ciencia e incluso podrían servir para crear arte y música. Bueno, arte aún sigue siendo cuestionable, pero bueno, ayudan a que la gente haga arte más fácilmente, ¿no? Mucha de la correspondencia de esta mujer se encuentra archivada en la biblioteca Bodleian en Oxford, y el contenido de estas cartas revela la personalidad de esta mujer, que era apasionada, ambiciosa y, como todos los humanos, pues era imperfecta. Algunos dicen que incluso tenía episodios maniáticos y obsesivos, o sea, estaba mal, pero aquí no tenemos esas cartas y no somos psicólogos para saber si es verdad. Era considerada pionera de la informática, fue hija del famoso y controvertido poeta Lord Byron y Ana Isabella Milbank, supongo, una aristócrata inglesa que fue asimismo apasionada de las matemáticas y la astronomía y le pasó ese gusto a su hija. Aunque hablando un poco acerca del tema que decían que tenía episodios mánicos, maníacos, bien puedo decir por el simple hecho de que era mujer, porque ya saben, en aquella época la psicóloga estaba literalmente, como decían, sí. Histeria. Sí, creo que ella sí le afectó, pero yo creo que más bien era esa frustración, porque ella era alguien muy enfermiza y nunca pudo lograr más. Enseguida van a saber qué pasó con ella. Entonces yo creo que también estaba tan metida en querer conseguir lo que quería y que no podía por estar enferma, que no podía porque, como dijimos, pues era mujer y no la pelaban tanto. Entonces, pues como siempre, igual ahí es una exageración de su personalidad. Aún así, continuamos. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nació el 10 de diciembre de 1815. Un mes después de nacer y debido a problemas conyugales, su madre abandonó el hogar familiar, mientras el Lord Byron dormía, llevándose con ella a su hija recién nacida. O sea, su mamá la tomó y dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves. Bueno, no, ni siquiera le dijo, se largó. Más tarde solicitó el divorcio de Byron y, al parecer, tras enterarse de que la hermanastra de su marido, Augusta Leigh, porque la niña llevaba el nombre, era también su amante, 3 meses más tarde el propio Byron tuvo que abandonar Inglaterra huyendo de sus acreedores y de numerosos escándalos. Ada no volvería a ver nunca más a su padre, ya que su madre se aseguró su custodia, amenazando a Byron con hacer públicas sus aventuras extraconyugales. Pues también él, o sea, vio la salida fácil de no hacerse cargo de su hija, esa es la verdad. Digo, porque cuando investigas un poco a este señor, que ya es historia aparte, todos sabían que era un cabrón, como diríamos por acá, o sea, el hecho de que todos sabían que era un maldito, un mujeriego. El hecho de que Lord Byron no le era fiel a su esposa era un secreto a gritos. Todos lo sabían, pero nadie se lo decía en la cara. Por empezar, era con su cuñada, o sea, ¿qué más poco hombre tienes que ser? Ni siquiera, y también la cuñada, obviamente ella no se le perdona, también era una maldita, pero pues digo, ni siquiera intentó buscar a alguien más lejito, se pasó de la mano. Ni siquiera tuvo un poco de, ¿cómo decirlo? Un poco de originalidad. Un poco más de, ¿cómo se puede decir? De invertirle más tiempo, ¿no? Buscar otra persona. Y continuando,
Ada concretó su atención en las máquinas del pionero de la computación de su tiempo, Charles Babbage, a quien siguió con gran dedicación. Y bueno, se dice que después de mencionar esta situación en su estado mental, fueron las matemáticas quienes la anclaron a tierra, por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que más que situación mental, tal vez tenía algún tipo de TOC incluso, o algo así, o algún tipo de... Sí, pues de TOC, de algún tipo de obsesión compulsiva. ¿No te quieres referir a ODC? No, es TOC, OCD, sí, más bien. Bueno, es que no me acuerdo, hay otro que es TOC también. Bueno, miren, no soy psicóloga, pero ya saben, eso de obsesión compulsiva por algo. Entonces dicen que es lo de las matemáticas que le ayudaba a sentirse mejor. La madre soltera de Ada, Lady Byron, la sometió a un estricto régimen de estudios morales y matemáticos desde temprana edad. O sea, sí, muy bien que quisiera educar a su hija, pero ¿qué le vas a estar hablando de estudios morales a una niña? Con la esperanza de que contrarrestaran cualquier, y citando, peligrosa tendencia poética que pudo haber heredado de su afamado y polémico padre. Bueno, aunque tú mencionas aquello de lo que le quieran poner a su hija, pero luego tienes a gente en internet diciendo de que cómo pueden instigarle valores cristianos a sus hijos, haciéndolos ir a la iglesia todos los días para que crezcan con Dios. Así que la idea de que la madre de Ada Lovelace fuera tan obsesivo que quisiera imponerle estas cosas a tan temprana edad no está poco creíble, tener en cuenta que a los 1800, cuando hay gente que intenta hacer lo mismo en el siglo XXI. Sí, de hecho, yo creo que a eso se ha de referir. Y más en ese tiempo, ¿no? De que casi era, pues sí era ley que tenías que hacer así, sí o sí, si eras de este mundo occidental cristiano católico. Entonces, pues sí, como mencionamos, sí hoy en día pasa, ¿no? En muchas religiones. Así que ahora imagínense en ese tiempo. Ahora, Ada fue una niña enfermiza y a los 7 años contrajo una enfermedad que la tuvo postrada en cama durante varios meses. A los 14 años, sus piernas quedaron paralizadas de forma temporal como consecuencia de un grave sarampión, lo que hizo que la joven dedicara mucho de su tiempo al estudio y a la lectura. Su madre se esforzó en darle una esmerada y estricta educación. Una vez más, la niña estaba incluso inválida en ese momento por sus enfermedades y a su madre le valió queso. Sí, luego como al final de cuentas yo creo que con el divorcio siempre quedaron con dinerito porque siendo catalogada como lady, pues tenían, ya saben, para enseñarle música, idiomas y matemáticas, ¿no? Aún así, no te dejó tener niñas, básicamente. Sí, digo, si por sí siendo niño en esa época era muy difícil. Prácticamente a los niños ya los querían tratar como pequeños adultos. Entonces, así fueras de la plebe, pues te tocaba trabajar de muy pequeño para ayudar a la familia. Y si eras aristócrata, pues te tocaban todas estas... clases de política y tonterías de estilo, las cosas que un niño no tiene ningún business viendo desde tan joven. Ajá, y el hecho de que pues les quitaran el lapsus de adolescencia, ¿no? Porque a todos los casaban bien jóvenes. Hasta aquí quedaría esta primera parte. Recuerden que todo el episodio ya está en ebooks, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, totalmente ya terminado, pero recuerden que aquí vamos desfasados con los episodios. Así que bueno, igualmente dentro de unos días ya tendrán la segunda parte por si quieren esperarse a verlo así ya con imágenes y todo. Hasta el siguiente video. Chao.